Y el tema que vamos a ver es el tema 1, porque el anterior era introducción, y este tema se refiere a tratamiento de datos. Tal como su nombre indica, nosotros, bueno, en la parte introductoria habíamos visto que lo más importante para un análisis eran los datos. Entonces vamos a asumir que nuestros datos fueron tomados de la mejor manera posible y entonces entramos al tema del tratamiento de datos. Veamos a qué se refiere. En realidad estaríamos entrando a la estadística descriptiva con este tema, porque la estadística descriptiva se encarga de presentar los datos de la manera más comprensible en tablas, gráficos, etc. Entonces eso es lo que vamos a tratar de mostrar. Podemos agrupar los datos cuantitativos, habíamos dicho también que más vamos a trabajar con datos cuantitativos en 3 grupos. Entonces, ¿cuáles serían esos? Datos simples, datos con mucha frecuencia y datos con poca frecuencia, pero varios, o sea, muchos. Entonces, los datos simples son aquellos a los que no se les puede hacer mucho tratamiento. ¿Por qué? Porque tal como su nombre indica, solo son simples. A lo mejor un gráfico o algo así. Pero más de eso no vamos a poder hacer. En cambio, los datos con mucha frecuencia son aquellos donde nosotros vamos a poder clasificar. Apaguen, por favor, sus... Les apago yo. Ahí ya está, ¿no? Entonces, los datos con mucha frecuencia se pueden clasificar por frecuencias. Entonces, aquí seguro que vamos a usar la frecuencia. Y los datos con poca frecuencia, pero varios o muchos, los vamos a clasificar por intervalos o clases. Intervalos o clases. Se llaman así, cualquiera de los dos nombres se utiliza. Entonces, fíjense que vamos a ver esos 3 y con esos vamos a tratar de ejemplificar más o menos la mayor cantidad de posibilidades de conjuntos de datos que podamos tener. Los simples, estos datos se pueden representar directamente, mucho no se puede hacer. Por ejemplo, clasificar los datos, tenemos aquí el 3, 4, 3, 5, 6, 6, 8. Si nos fijamos, son 2, 4, 6, 7 datos. Si quisiera clasificarlos por frecuencias, no hay mucho porque los datos, el 3 y el 6 se repiten 2 veces. Los demás a 1. Entonces, no es muy recomendable hacer una clasificación de frecuencias para este conjunto de datos. Para intervalos, mucho peor, porque tendría que crear, no sé, 2 intervalos a lo mejor para poder agrupar a estos. Tampoco es recomendable, mínimamente deberíamos tener 4 o 5. La teoría dice de 6 en adelante intervalos, entonces en este caso tampoco cumpliría esa condición. Entonces, ¿qué es lo único que se puede hacer cuando tengo datos simples? Tal vez ordenarlos y mostrarlos en un gráfico. Podemos usar el diagrama de árbol, el diagrama de puntos, etc. En este caso les voy a mostrar un gráfico del diagrama de puntos, que consiste en poner una recta numérica, como está aquí, y ponemos los valores más o menos próximos a estos. Puedo poner el 2, aunque no tenga ningún punto, 3, 4, secuencial, para tener la referencia, 6, 7, 8, porque acaba en 8. Entonces, fíjense cómo se ha hecho este diagrama. Ubico el 3 y ahí le voy a marcar un puntito. 4, otro puntito. Otra vez 3, otro puntito. 5, 6, nuevamente 6, 8. En el 7 no hay nada, no le pongo nada, en el 2 tampoco. Fíjense que este gráfico me está denotando, de alguna manera, me está mostrando qué elementos se repiten con mayor frecuencia. Entonces, en este caso, lo que ya habíamos anticipado, el 3 se repite 2 veces, el 6 también, probablemente en algún caso algún otro valor que se repita 3 veces, pero esporádicamente, no va a ser generalizado. Entonces, este es un pequeño gráfico de puntos. Más de eso no puedo hacer con estos datos. Ahí quedaría la clasificación de datos simples. Veamos qué ocurre con la clasificación de frecuencias. Entonces veamos la clasificación de frecuencias. Decimos, la distribución de frecuencias consiste en agrupar datos similares en grupos. Entonces,
tal como su nombre indica. Y vamos a usar una variable, la variable f, que es minúscula, así como están viendo aquí. Esta f minúscula representa la frecuencia absoluta y es el número de repeticiones de cada dato. Entonces vamos a contar cuántas veces repite un dato y en la columna f minúscula vamos a anotar ese número. Ejemplo, una empresa que tiene 50 trabajadores se propone reestructurar las remuneraciones, los sueldos. Se estudia los años de servicio de los trabajadores determinándose los siguientes resultados. Se pregunta a 50 trabajadores cuántos años han trabajado y resulta que nos dan esta cantidad de datos. Alguien había trabajado 4 años, otro alguien 5, otro nuevamente 4 o 7. Si nosotros miramos todo el conjunto de datos, podremos darnos cuenta de que hay elementos que se repiten con bastante frecuencia. Por ejemplo, el 4. El 4 se está repitiendo varias veces. El 5 también, si vemos, hay varios 5. El 6 también, el 7 también, el 8, ¿y hasta qué valor llega? Hasta el 9. No hay alguien que haya trabajado 10 años. Han trabajado desde 4 hasta 9. Como se repiten varias veces, puedo aplicar la distribución por frecuencias. Ese es el análisis que tengo que hacer a un conjunto de datos para saber qué método debo aplicar. Entonces, en este caso, cumple la condición de que puedo aplicar la distribución de frecuencias. ¿Cómo quedaría? Tengo mis datos y me planteo dos columnas, una que diga años de servicio y otra que diga número de trabajadores. Los años de servicio van a ser la X o la variable X de datos y el número de trabajadores va a denotar el número o los trabajadores que tienen el mismo número de años de trabajo. Entonces, como ya habíamos revisado antes, los años de servicio estaban en un rango de 4 hasta 9, ahí está. No hay ninguno que no exista dentro del conjunto y vamos contando. Por ejemplo, agarro el 4 y digo, a ver, ¿cuántos habrán trabajado 4 años? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces anoto aquí el número 9. Con el 5 hago lo mismo, con el 6 lo mismo, con el 8, a ver, vamos a verificar el 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ahí están los 8 datos que tengo respecto a que hayan trabajado 8 años de servicio. Ahí está. ¿Qué cosas debo notar en esta tabla o qué necesito conocer? Tengo que reconocer de que la sumatoria de las frecuencias es igual al valor n mayúscula o n minúscula. Como nosotros estamos entrando al estudio de la estadística descriptiva y esta hace análisis en muestras, entonces nosotros, si no nos dicen lo contrario, asumimos que es una n minúscula. Pero como tampoco tenemos más datos, entonces asumimos que esta n minúscula es igual a toda la población. Entonces, esa es una interpretación que se hace mientras no nos digan la población es tanto y la muestra es tanto. Entonces, aquí están nuestros datos. ¿Qué otra cosa es bueno hacer notar? Cuando he empezado a contar aquí, directamente he ido tachando los elementos como los encontraba. Ese es un método. Alguien dirá, como en las elecciones, podríamos nosotros crear aquí adentro una columnita y agarro el 4 y le pongo un palito. El 5 puedo tachar y le pongo otro palito. Otro 4 pongo a su lado otro palito. El 7, ¿no? Entonces es así como normalmente se hace cuando se hace elecciones y al final, ¿qué obtendríamos? Que la sumatoria de esos palitos va a ser la frecuencia, 9, en este va a ser 8 y así sucesivamente. Entonces, existen muchos métodos. Si queremos ir por el más largo, podríamos ordenarlos primero, pero ordenar 50 datos nos lleva más tiempo, etcétera. Es cuestión de la habilidad y la rapidez que tengamos de hacerlo. Entonces, ahí les estoy mostrando lo que más se usa, ¿no? Entonces puede ser ya sea contando primero con palitos y luego sumo, o también directamente tachando y marcando. Bueno, esa es la tabulación o la clasificación por frecuencias. Cuando alguien tenga alguna duda, mejor me dice en ese momento para que le aclare. Si no, a veces nos olvidamos qué quería preguntar.
En base a esa frecuencia absoluta que acabamos de ver, que simplemente es la cantidad de veces que un elemento se repite o un dato, nosotros podemos conocer otros tipos de frecuencias. Por ejemplo, la frecuencia absoluta relativa, que es la H, igual a la frecuencia absoluta F minúscula entre N. Así está mi formulita. Entonces, fíjense, ahí está. También podemos obtener la frecuencia absoluta porcentual, que es la P minúscula igual a la H minúscula por 100. Entonces, esta fórmula multiplicada por 100. Otro grupo de frecuencias que podemos calcular son las frecuencias acumuladas. En este caso, ya no se denotan con minúsculas, todas serán mayúsculas. Entonces, ¿qué es la frecuencia acumulada? Es la suma de todas las frecuencias correspondientes a los datos menores o igual al que se considere. Entonces, lo que va a hacer es ir sumando los datos uno más el siguiente, etc. En base a esa podemos calcular la frecuencia acumulada relativa, similar a la otra, cambia la notación, se vuelve mayúscula y es igual a la F mayúscula, que antes era minúscula, entre N. Y lo mismo va a pasar con la frecuencia acumulada porcentual. Solo hemos cambiado la notación. Veamos cómo sería en nuestro ejemplo. Bueno, aquí les he preparado también una tablita donde muestran fórmulas cómo más o menos se interpreta, pero es lo mismo que acabo de explicar. Entonces, si alguien entiende mejor o le sirve más, digamos, esta notación, adelante, ahí está, pero es lo mismo que acabamos de ver. Con el ejemplo. Pueden pedirnos tabular la información y calcular las diferentes frecuencias. Entonces, nosotros ya hemos definido que es una clasificación por frecuencias y ya teníamos hasta aquí, ¿no? Hasta la F, donde habíamos dicho que la sumatoria era 50 y listo. A partir de esta, nosotros podemos calcular las demás frecuencias absolutas y también las frecuencias acumuladas. Entonces, ¿cómo hemos calculado? La frecuencia relativa absoluta, que es esta H, si recordamos la fórmula, decía que era F minúscula entre N. Entonces, para hallar este valor, lo que hemos hecho es dividir 9 entre 50. El otro, 8 entre 50. El otro nuevamente, 9 entre 50. Si nos fijamos, con el valor 9, los valores son similares. Son 0,18, 0,18. Así sucesivamente. Una vez que nosotros hayamos completado esta columna, debemos sumar, asegurándonos de que la suma sea exactamente 1. No podemos poner 1,01, tampoco 0,9999, porque me va a fallar cuando porcentualice. Cuando porcentualice, debe darme el 100% exactamente. ¿Cómo voy a lograr eso? Porque a veces resulta que cuando redondeo mucho, esto sube, o cuando redondeo hacia abajo, esto baja. Entonces, cuando suceda eso, tengo que revisar cuál es el redondeado y disminuir, o a lo mejor alguno que sea próximo a redondear hacia arriba para que esto caiga exactamente en una sumatoria de 1,00. Ese es el cuidado que hay que tener, y el porcentaje pues es la multiplicación de este valor por 100. Esta columna seguro que la vamos a recordar bastante porque es la base de las probabilidades. Si alguien nos dice, calcule la proporción del elemento o de los años, de cuántos han trabajado, 8 años, por ejemplo. Entonces, si me piden la proporción, es la fracción. Lo único que yo debería saber cómo calcular es 8 entre 50. Entonces, 8 de 50 voy a responder si me preguntan una proporción. Si me preguntan cuál es la probabilidad de que al agarrar a cualquier trabajador, haya trabajado 8 años, voy a responder 0,16. Cuando me sale con decimales, esta es la probabilidad. Y cuando me dice, ¿y qué porcentaje es? Simplemente es la multiplicación de ese por 100, que es este. Entonces, nosotros implícitamente estamos acostumbrados a usar los elementos de esta parte de la tabla. Entonces, estamos simplemente viendo cómo se calculan, porque sabemos
Por eso en la última y en la penúltima, si mal no recuerdo, preguntas de su cuestionario, había algo de esto, ¿no? Entonces, de los porcentajes podríamos llegar a los elementos, de los elementos podemos llegar a los porcentajes, etcétera. Entonces, es cuestión simplemente de analizar esta tablita para entender. Bueno, estas son las frecuencias absolutas. Tenemos el otro grupo, las frecuencias acumuladas. ¿Cómo se calcula? Decíamos, el primer elemento se copia porque en realidad sería F minúscula más los anteriores. Como no hay nada arriba, entonces 9 va a ser 9. En el segundo caso sería, agarramos la frecuencia absoluta, y sumamos con las anteriores. 8 más 9, 17. Agarramos el siguiente que es 9 más los anteriores, 26. Esa es la fórmula general que nos da la teoría. Pero nosotros si nos imaginamos, este 26 representa la suma de estos tres, más este siguiente va a ser 36, que es la suma de estos cuatro. Entonces, estos serían sumatorias intermedias. 36 más 8 es lo mismo que 8 más 10 más 9 más 8 más 9. Entonces, dependiendo cómo yo entienda la interpretación, voy a ir sumando de esta manera, no debería cambiar. Y lo que sí tengo que verificar es que en la fila del último dato cumple el total de los elementos. Fíjense, aquí sumaba, pero aquí ya no tengo que sumar estos valores, sino la sumatoria total me va a dar en la fila del último dato. Para la H, uso la fórmula o de igual modo puedo sumar. Con la fórmula que decía, F mayúscula entre N, 9 entre 50, 17 entre 50, 26 y así sucesivamente puedo obtener. O ir sumando, acumulando los datos. 0,18 más el siguiente 34, más el siguiente 52, más el siguiente 72 y así. Y llego al 1 exacto que necesito. Una vez que tengo esto, solo multiplico cada valor por 100, como está aquí. Recorremos el decimal 2 espacios y tenemos 18, 34, etcétera, 100%. Entonces, de ese modo podemos nosotros crear nuestra tablita con los diferentes tipos de frecuencias. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Nada? Bueno, entonces continuamos. En base a esta tabla pueden hacernos un sinfín de preguntas que deberíamos tener la capacidad de responder. Veamos algunas de esas. Por ejemplo, ¿qué cantidad de trabajadores tiene 8 años de servicio? 8 años de servicio. ¿Cuántos trabajadores? 8 también. Entonces, fíjense, F era el número de trabajadores que cumplen esos años de servicio. Entonces, 8 tienen 8 años de servicio. Ahí está la respuesta. Entonces, de ahí puede salir de la tablita. Tal vez podemos tener otras preguntas. Veamos esta. ¿Qué porcentaje de trabajadores tiene 6 años de servicio? 6 años de servicio, me ubico en el 6. ¿Y qué me está pidiendo? Porcentaje. ¿Cuánto había sido? 18%. Entonces, fíjense, aquí está el resultado de la pregunta 3. El 18% de los trabajadores tiene 6 años de servicio. 4. Si aquellos trabajadores que tengan por lo menos 7 años de servicio, reciben un aumento del 8%, ¿qué porcentaje de los trabajadores recibió dicho aumento? Entonces me está diciendo, algo que debo tener en cuenta es esto, ¿no? Es una palabra que ya me dice, me induce a interpretar. Si aquellos trabajadores que tengan por lo menos 7, entonces me está diciendo por lo menos 7, pero puede ser más, puede ser 8 y puede ser 9. Entonces, reciben un aumento del 8%. ¿Qué porcentaje de los trabajadores recibió dicho aumento? La forma más simple es sumar estos tres porcentajes, que me da 30, 48%. El 48% de los trabajadores va a recibir el aumento del 8%. Entonces, ahí está la respuesta. Creo que hay alguna pregunta más. Si todos los trabajadores que tengan a lo más 5 años, otra vez, ¿no? Aquí están usando a lo más. Estas cositas se usan para un poquito confundir al lector y poder ver si se da cuenta o no. Si todos los trabajadores que tengan a lo más 5 años de servicio reciben una bonificación de 20,000, ¿qué cantidad de trabajadores? Entonces, ¿cuántos trabajadores básicamente?
¿Qué me está diciendo? A lo más. Entonces, a lo más significa entre 4 y 5, porque a lo más 5, dice, como máximo 5. ¿Cuántos trabajadores van a recibir dicha bonificación? 9 más 8, 17. Ahí están los 17 trabajadores. Otra pregunta, si la empresa decide otorgar una bonificación especial de 13.200 bolivianos por cada año de servicio, imagínense si yo trabajo 4 años, tendría que multiplicar 4 por 13.200, si fuera solita yo. Dice, ¿cuánto será el dinero necesario para cumplir dicha bonificación? Si fuera yo sola, 4 por 13.200, pero no soy yo, son 9 personas. Entonces, ¿cómo voy a calcular ese monto? Para la pregunta 6, lo que debería hacer es 4 por 13.200 y todavía por 9. El siguiente será 5 por 13.200 por 8 y así sucesivamente. Y al final voy a sumar. Esa sumatoria debería ser el total de dinero que necesito para la bonificación. Y es un número grande, 4.197.600 bolivianos que necesitaría para darles un bono de ese tipo por año de servicio. Una última pregunta. Calcular el porcentaje de trabajadores que trabajan a lo sumo 5 años. A lo sumo es lo mismo que el anterior y lo que me está diciendo es, pero ahora me está pidiendo porcentajes. Puedo calcular ese 34 que dice ahí, sumando estos dos o yéndome directo a la columna de los acumulados. No olvidemos que el acumulado va solito, los dos primeros, los tres siguientes y así sucesivamente hasta llegar al final. Entonces, bueno, el tiempo se ha acabado, volvemos a conectarnos con el mismo enlace.